Bienvenidos a aquellos que no los saludé, buenas tardes, que Dios les bendiga. Y bueno, qué hermoso que es estar en la casa del Señor, a pesar del clima que por ahí no acompaña. Nosotros debemos ser fieles, ¿no? Gloria a Dios por aquellos que están aquí hoy, por aquellos que nos siguen en las redes también. Y bueno, el Señor me ha dado esta palabra hace un tiempo, sé que tiene propósito, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y qué importante, ¿no? Lo que decía Marianela Mel al comienzo de la reunión. Escuchaba lo de las lluvias, ¿no? Y yo sé que la lluvia tiene símbolo de bendición, ¿no? Y que el Señor, aunque a veces nosotros no podemos llegar a la casa de Dios, el Señor siempre está acá en la casa, o donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí está, dice el Señor, ¿no? Y acá somos más de 2 o 3 hoy, así que gloria a Dios. Bueno, quería compartir con ustedes esta palabra que me ha sido de bendición, me ha sido revelada y bueno, espero que lo puedan entender, así como Dios me lo ha revelado a mí, para bendición de cada uno de nosotros. Así que bueno, Carolina me va a estar ayudando con el tema de la lectura de la palabra. Primero vamos a leer en Juan, capítulo 11, del versículo 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: «Desatadle y dejadle ir». Amén. ¿Cuánto conocen la historia de Lázaro? Amén. La mayoría, ¿no? Es importante este texto. Yo elegí por ahí leer esta parte, ¿no? Pero es una de las partes donde la Biblia nombra que Jesús lloró, ¿no? Y qué importante, porque cuando uno lee la palabra, Jesús lloró por compasión, porque vio a la multitud, a la gente compungida, ¿no? Por una pérdida. Y este Lázaro no era cualquiera, ¿no? Era el amigo de Jesús. Si uno lee este pasaje, lo lee desde antes y lee que Jesús viene haciendo milagros, ¿no? No es que Jesús llegó tarde porque quería, sino que imagínense si hubiese llegado antes y todo lo que se hubiese perdido, ¿no? Los milagros que Jesús logró, ¿no? Yendo camino a ver a Lázaro. Y muchas veces el Señor me traía a la memoria, a mi corazón, que muchas veces nosotros estamos pasando dificultades, creemos tener problemas que no tienen solución, creemos pasar por una enfermedad que para el mundo, para la ciencia, no tienen solución. Pero Cristo dio la vida por nosotros, hermanos. Me pasaba con este tema que si bien Marta, María creían en Jesús, de hecho lo acompañaban, lo atendían, pero yo creo que esta palabra no es para cualquiera, no es para solamente para un inconverso, sino más allá para nosotros que somos creyentes, hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque si usted ve el contexto, Lázaro había muerto y ellos estaban esperando que Jesús venga a sanar, que no pase por la muerte, sino que venga a sanar. Muchas veces nosotros estamos pasando alguna dificultad y creemos que en oración o por ahí por lo que sentimos en el corazón, por una emoción, tiene que suceder lo que nosotros pensamos, hermano. Y no es así, porque Dios está al control de todo. Dios siempre tiene un plan, como dice nuestro pastor. Entonces, mirando esto que había pasado, que Lázaro había fallecido, ahí mismo también dice, ¿no? Que cuando le dice si cree, y dijo: sí, yo creo que vendrás en tu resurrección cuando venga en el reino. Pero no estaba viendo que Jesús tenía otro plan, ¿no? Que era resucitarlo. Y a veces nosotros tenemos ciertos problemas, ciertas dificultades financieras, de salud,
o familiares. Y a veces pensamos que no hay más solución, que no hay más remedio, oramos, oramos, oramos y no encontramos la respuesta, la salida, ¿no? Entonces el Señor me decía que muchas veces nosotros limitamos con nuestra mente, con nuestro corazón lo que puede ocurrir, ¿no? ¿Por qué limitamos? Porque pensamos que, bueno, Dios es bueno, que llegue hasta acá este problema, o que yo pase esto es porque lo merezco por malas decisiones. Y puede ser, no digo que no, pero por ahí lo que tenemos que aprender a hacer como Jesús hacía es a humillarnos. Es a humillarnos, porque si hay algo que Dios recompensa, o Jesucristo mismo, es cuando nosotros nos humillamos y le damos el lugar que le corresponde, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que muchas de las respuestas que tenemos vienen por la palabra y por la oración. Y las dos funcionan en conjunto. No hay manera que oremos sin tener la palabra, ¿no? Porque si oramos y no recibimos una palabra de Dios, difícilmente podremos actuar. Y la oración que hacemos y la respuesta que recibimos siempre va a estar fundamentada con una palabra de la Biblia. Entonces muchas veces, nosotros nos llenamos por ahí de otras cosas, de otra información, llámese televisión, llámese internet, llámese amigos. Por ahí tenemos relaciones a las cuales no están sujetas a Jesús, ¿no? Y en esas relaciones muchas veces escuchamos consejos de gente inmadura, escuchamos respuestas de gente inmadura y eso nos lleva a tomar decisiones inmaduras, ¿no? Que después ahí sí caemos a los pies de Cristo, Señor, ayúdame, esto me sobrepasó. Pero cuando realmente lo teníamos que poner en primer lugar, a lo mejor escuchamos otra cosa, ¿no? Yo hablo desde mi punto de vista porque a mí me pasó. No estoy diciendo que les pasa a ustedes, a mí me pasó, por eso el Señor me dio esta palabra, ¿no? Y debemos entender que el Señor siempre va a querer el primer lugar, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si Dios no ocupa el primer lugar, no ocupa ninguno, hermano. Que podamos tener conciencia de eso. Y de las limitantes que a veces nosotros le ponemos con nuestras actitudes, con nuestras respuestas. Entonces debemos tener conciencia de que la palabra de Dios tiene que ser primero. ¿Y cómo tiene que ser primero? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar en los grupos, tenemos que llenarnos. De lo que nosotros nos llenemos es lo que vamos a tener para dar, hermano, o para decidir. Hace poco el pastor también había predicado el tema de eso, del primer lugar, ¿no? De primero lo primero, dijo. Así que podamos tener conciencia de esta palabra, que podamos entender que Jesús siempre nos quiere ayudar. El Padre envió a Cristo para que muera por nosotros, para que no tengamos falta de nada, dice la palabra. Entonces, esa limitante que a veces ponemos, como este tema de Lázaro, que él estaba muerto, pero las hermanas no podían ver el poder de Jesús para levantarlo. Era como que estaban agradecidas y a su vez como resignadas a que, bueno, listo, Lázaro falleció, vendrá con el Señor en su resurrección, pero no, Jesús tenía otro plan. ¿Y qué pasa? Muchas veces, nosotros solemos esperar en Dios lo que a nosotros nos conviene o nos interesa, pero muchas veces la palabra de Dios, el Espíritu Santo, está esperando hasta que nosotros le rindamos todo. El tiempo de Dios es ese, cuando nosotros entregamos por completo la necesidad o la urgencia que tengamos, porque muchas veces tomamos atajos, ¿no? En vez de ir primero a Dios a pedir un consejo al siervo, por ahí tomamos atención a algún familiar, algún amigo, o por ahí leemos algo en internet, o buscamos una referencia en internet. ¿Cuánta gente hay hoy que en vez de ir al médico, a ver, cáncer, ¿por qué se crea el cáncer? Y leen y después, yo lo he visto, yo trabajé en un consultorio, hermano. Yo estaba atendiendo a la gente en la parte administrativa y escuchaba cuando la persona le decía, mire que yo en Google vi que esto decía esto y por esto va a pasar esto. Y me acuerdo que una de las médicas le dijo, y bueno, si viste en Google, ¿para qué pediste la consulta? Yo estudié 7 años, pero bueno, si vos crees en Google no hubiese sacado la consulta, lo hubiese resuelto por Google. O sea, en cierto término es faltarle respeto, ¿no? Al médico que se formó, que trabaja de eso y que se viven capacitando, porque los médicos se viven actualizando como muchas otras profesiones, ¿no? Entonces a veces es importante darle el primer lugar al Señor. Muchas veces nosotros
Si bien tenemos que ir al médico, tener un contador y muchas de esas cuestiones, pero el primer lugar lo tiene que tener Cristo, hermano. Si Cristo no tiene el primer lugar, no va a querer ninguno, porque el único lugar que acepta a Jesús es el primero. Entonces que podamos entender la diferencia de que Jesús está en primer lugar, que Jesús reina, que Jesús gobierna. Porque si nosotros decimos que tenemos un Dios que reina, que gobierna, pero nosotros no vamos al primero, ¿en qué confiamos? ¿En qué confiamos? Cuando uno es gobernado o uno elige un presidente o alguien de autoridad, es porque cree en lo que manifiesta, ¿no? Y cuánto más a Dios, que es el que nos amó, es el que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces que podamos entender que Dios siempre tiene un propósito, Dios siempre nos espera con amor, con paciencia, pero Él siempre va a esperar hasta que nosotros nos rindamos. No va a ocurrir nada sin que nosotros nos rindamos, que entreguemos de corazón la carga, la angustia, la necesidad que tengamos en el momento, porque la palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios fiel, es infalible. No es como nosotros que por ahí no tenemos palabras, que en algún momento se cae nuestra palabra. Dios se mantiene fiel. Por eso muchas veces, aunque hay injusticia, Dios nos sigue perdonando, porque Dios es fiel. Dios mantiene su palabra. Así que bueno, que podamos entender esto, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos el problema, creemos que la solución fue esa o hasta ahí, y no le dejamos el lugar a Dios para que Dios haga el extra. Lo que nadie puede hacer, ¿no? Lo que el hombre no puede hacer, sino que solamente Dios. Que podamos entender eso. Esto no es solo por la muerte de Lázaro, sino como oró Jesús, que Él oraba para que la gente que lo rodeaba escuche y entienda que el poder y la autoridad era de su Padre. Así que nada nos detenga, hermano, que ningún problema, a pesar de que hoy está muy difícil la situación financiera, la situación de salud, el estrés, por el gobierno, por lo que sea, que no nos supere, porque Dios está con nosotros, hermano, y es más fuerte que todo eso. Sí que tengamos el corazón para entregar al Señor lo que hay que entregar, y no solo que entreguemos, sino que confiemos, ¿no? Porque así como María le confesó al Señor que sí, que lo vería en la resurrección, sino que confiemos que Dios lo va a hacer. Por eso Él mandó a llamar, a desatar, y lo hizo resucitar a Lázaro, ¿no? Que fue un milagro, creo que de los más importantes, ya que una sanidad es importante, pero cuando uno está muerto, hermano, no hay solución. Si no es por el Espíritu de Dios, no hay solución. Ya está. Se corta la vida, se corta todo. Entonces Dios lo trajo nuevamente a la vida, seguramente con un propósito, y que podamos entender eso, que no seamos nosotros los limitadores del poder de Dios, que no cerremos por nuestra conciencia, por lo que pensamos, lo que vivimos, lo que Dios puede hacer, porque Dios siempre puede hacer más, y no entra en nuestra mente el poder de Dios. Por eso los animo a que cada uno pueda descansar en Dios a pesar de cualquier circunstancia. Les cuento un testimonio que muchos lo conocen porque se congregan acá, pero el año pasado cuando me tocó pasar por el cáncer de mi papá, cuando fuimos acá con el hermano Ezequiel, con el otro hermano Ezequiel Romero, que me llevaron al hospital, no me voy a olvidar nunca, ¿no? Porque el médico nos reunió a mi hermano y a mí y nos dijo: muchachos, ustedes son grandes, díganle a su papá lo que le tengan que decir. Entonces yo lo miro y le digo: ¿cómo? Su papá no creo que sobreviva. De las 15 personas que hay internadas, hay 3 que están graves. De esos 3, hay uno que está más grave, que es su papá. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Porque uno encima salía de la reunión yo, lleno del poder de Dios, pero con esa información, ¿no? Y me acuerdo que nos dijo: aunque nosotros lo operemos y vamos a hacer lo posible para que sobreviva, es el más complicado para sobrevivir. Y me acuerdo que ahí oramos con los hermanos. Después llamé al pastor, pudo ir el pastor a orar. Mi papá aceptó, ¿no? Que si bien él es cristiano, pero aceptó que vayan a orar. Y yo sé que en ese momento sentí el mover de Dios, sentí la autoridad del Espíritu Santo, porque lo escuché a mi papá orar como hace muchos años no oraba. Vi su rostro distinto y bueno, Dios hizo el milagro, ¿no? Porque de esas 15 personas que fueron internadas, de los menos complicados fallecieron 5. De lo más complicado falleció 1. Y el más complicado de todo está vivo hoy con nosotros en casa. Así que el poder de Dios es impresionante, hermano.
A mí no me contaron eso yo lo viví y esa información la recibí. La recibí pero no la creí. Sí, siempre creí que el poder de Dios es superior a todo eso, ¿no? Que el que da la vida y la quita es Dios, hermano. Así que bueno, que podamos meditar en esto, que podamos dar el primer lugar a Cristo y que podamos entender que muchas veces nuestras decisiones o nuestra manera de pensar limitan el poder del Señor, ¿no? Es como que le decimos al Señor hasta acá, no sé, supongamos una situación económica, no, bueno, Dios, yo tomé malas decisiones, pero hasta acá vos fuiste fiel. No, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señor, hermano. La palabra dice que si aún las aves tienen seguro asilo en Él, ¿cuánto más nosotros? ¿Nosotros no somos más importantes que las aves? La palabra de Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza, o sea, con forma de Dios. Entendamos eso porque es importante que sepamos el lugar de Dios y nuestro lugar, el lugar donde Dios nos puso acá en la creación. No es cualquier lugar. Dios nos ama, entregó a su Hijo por nosotros. No lo entregó por los animales y por nadie más, solamente por nosotros entregó a su Hijo. Entonces que podamos entender que Dios realmente primeramente nos ama y seguramente en lo segundo quiere hacer algo con nosotros. No estamos acá solamente para vivir y disfrutar la vida. La vida tiene un propósito y el propósito de Dios es que todos sean salvos, procedan al arrepentimiento y que vivamos bien, contentos. Así que bueno, les dejo esto que el Señor me hablaba y vamos a compartir otro texto que es en San Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Amén, amén. Acá viene relatando la historia de un joven endemoniado, ¿no? Que el Señor obviamente que lo liberó, pero por eso le dice al que cree todo es posible. Y muchas veces nosotros siendo hijos de Dios, escuchamos la palabra, la creemos, la llevamos de acá y salimos de la puerta y por ahí alguien que vino y nos dio una información, nos borró esa palabra. O no la borró, pero le bajó el nivel. Y nosotros salimos con autoridad, con poder de acá y por ahí nos reunimos con alguien por un cumpleaños, por una reunión que había pactada y esa palabra que llevamos, vino el enemigo, sembró lo que tenía que sembrar y nosotros le prestamos atención y ya le bajamos el nivel a la palabra de Dios, ¿no? Entonces por eso me gusta esto que le dice el padre del muchacho, ¿no? Que lo ayude a su incredulidad. Porque muchas veces, aunque por ahí no nos queramos dar cuenta, hay ciertas actitudes o ciertos pensamientos que son de incredulidad. Porque si uno quiere ser libre, dice: Señor, sácame la depresión. Señor, sácame de esta deuda. Y se va y dice: pero no, esto sigue igual. Y sí, hermano, hay que hacer algo para que no solamente orar y la palabra, sino que hay que accionar. Pero enseguida vienen a sembrar las dudas. No, nos vamos y salimos a la puerta y está el otro golpeando. Che, mirá que seguís igual, Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que fortalecer en la palabra, ¿no? Que el Señor nos dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Tenemos que estar atentos a eso, hermano. Que nada nos distraiga. No solo fuera de la iglesia, no solo fuera de nuestra familia, en los trabajos, en la vida cotidiana, porque si usted le presta atención a cómo se maneja el ciclo de la vida o el ciclo del ser humano, mayormente siempre alguien viene a usted y le infiere algo, le quiere transmitir algo y usted lo escucha o no. Usted es el que es el determinante para escuchar y poner por obra lo que escucha. Entonces el Espíritu Santo habla. Muchas veces dicen: no, pero Dios a mí no me habla, yo no lo escucho. Bueno, pero si no lo escuchás, hasta que lo puedas escuchar, Dios dejó la Biblia. Acá está la palabra de Dios. Y el Espíritu es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice la palabra. Entonces, cuando uno no escucha una voz audible, no tiene una revelación, la palabra de Dios ya fue revelada y está acá en la Biblia, en la palabra. Entonces es importante que nosotros la leamos, que compartamos con los hermanos. Por eso están hechos los grupos. La visión del pastor de los grupos es que podamos edificarnos unos a otros, que podamos crecer. Y asimismo con la palabra, orando. ¿Y por qué orando? Porque lo más importante no es solamente la palabra, sino acompañarlo de la oración, de la necesidad nuestra de que Dios haga eso, lo que estamos queriendo que Dios solucione o que haga.
Entonces siempre tiene que ir con nosotros la palabra acompañada de la oración. Y en esa palabra, cuando nosotros recibimos, he aprendido con los años que lo que Dios nos diga a través del Espíritu Santo va a estar siempre en la Biblia. Nos va a venir una palabra y no vamos a entender, pero cuando buscamos en la Biblia decimos, mirá, acá está. Dios me dijo que Él iba a estar conmigo, que clame a Él y que Él me iba a responder. Y bueno, lo que me dijo Dios está en la Biblia. Entonces, muchas veces queremos respuesta de cuestiones que no entendemos y están acá, hermano. Pero nosotros la tenemos que buscar. Un esfuerzo tenemos que hacer, ¿no? El otro día meditaba cuántas veces cuando uno se siente mal, sale rápido al médico en la mayoría de las veces. O cuando ya está de última. No quiere ir al médico, pero cuando está de última, que sabe que no hay solución, va al médico. Y bueno, gloria a Dios que acá tenemos médicos, ¿no? Pero yo pensaba, ¿cuántos médicos, por lo menos que me han atendido a mí, muchas veces nos dan el número de teléfono y te dicen, mirá, si pasa algo, llamame, mandame un mensaje? Y gloria a Dios, ¿no? Por la atención y ese amor de los médicos, de la profesión. Pero cuánto más Cristo, hermano, que entregó su vida por nosotros. Cristo está disponible. A veces no entendemos eso. Que si bien un médico fue el que estudió el facultativo, el que por amor a esa vocación nos da muchas soluciones médicas, pero Jesús es el maestro, hermano. Jesús está disponible 24/7, como dice nuestro pastor, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos cuesta por ahí buscar la respuesta en Dios? Tomarnos 5, 10 minutos, 1 hora, no sé, el tiempo que usted quiera, pero solamente para Dios. Porque así como los médicos nos dan por ahí su número, todo, Jesucristo nos dio al Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo dice la palabra que está intercediendo todo el tiempo por nosotros. Y lo que nosotros no sabemos cómo pedir o entender, el Espíritu sí lo entiende y sí lo sabe pedir. Por eso es importante que también seamos bautizados con el Espíritu Santo. Y que el fuego de Dios, que es el que nos va a transformar, va a orar e interceder por nosotros, en todo aquello que nosotros estamos limitados, ¿no? Yo siempre admiro eso de los profesionales que están atentos a la necesidad de uno. Pero cuánto más Jesús, hermano, que dio su propia vida, dio por nosotros. Que es palpable, que está cercano y que solamente dice que creamos en Él. Y Él va a hacer. Y que le obedezcamos. Y por ahí está lo difícil, ¿no? Muchas veces en un trabajo nos dicen, no hagas esto y no lo hacemos porque sabemos que va a tener una consecuencia, una sanción, un apercibimiento, y no lo hacemos, hermano, porque somos entendidos, no vamos a perder dinero o el trabajo por una mala decisión. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo nos revela que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y obedecemos? Yo muchas veces he fallado, lo reconozco. Por algo esta palabra vino a mi corazón también. No quiere decir que porque fallé Dios me ama menos, no. Dios nos amó a todos por igual y sin condición. Dios no puso condiciones para amarnos. La única condición que hay es creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero no hay condiciones. No es como un trabajo que te van a sancionar o te van a percibir. O como en tu familia, que si tomas una mala decisión, podés generar una lejanía de tu familia. Pero el Padre que está en los cielos nos amó de tal forma que ha dado a su Hijo para que nosotros tengamos libertad en Él. Entonces que podamos entender que el propósito de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta es que estemos bien, hermano. Que estemos bien. No hay que cuestionarse como muchas veces me ha pasado a mí o hemos escuchado en los grupos. Si Dios me ama, me está haciendo pasar esto. ¿Es la voluntad de Dios que yo esté mal? ¿Es la voluntad de Dios que no me vaya bien económicamente? No, no es la voluntad de Dios. Esas son cuestiones de decisiones que hemos tomado mal. Pero Dios sí nos quiere demostrar que con su amor y cuando nos rendimos, Dios nos va a hacer pasar esa situación, nos va a hacer saltar. ¿Pero cuándo? Cuando uno le rinda su corazón a Cristo. Cuando le demos el lugar a Dios que merece. No el que nosotros creemos que le tenemos que dar. El que Dios merece, que es el primero. Por eso muchas veces cuando tomamos decisiones y nos va mal, seguramente fue porque no pusimos a Dios en primer lugar. Seguramente fue porque, como dijo nuestro pastor la otra vez, no lo hicimos partícipe de la decisión que íbamos a tomar a Dios. Tomamos la decisión y después, Señor, ¿está bien lo que hice? ¿Y qué te va a decir el Señor, hermano? Sos cabezón, te va a decir. Pero bueno, si usted
todos los que vienen prestan atención, hay un factor común que, gloria a Dios por mis hermanos que han predicado antes que yo, que recordaba de Marianela cuando hablaba del espíritu de Leviatán, ¿no? El espíritu del orgullo. Y no solo que el espíritu del orgullo es muy fuerte y es el causante de que nos alejemos de Dios, de que tomemos malas decisiones, sino que la palabra que ministró también fue que el único que vence al espíritu de Leviatán es Dios mismo. Entonces, si nosotros nos alejamos de Dios o no le damos el lugar que corresponde, difícilmente avancemos, hermano. Porque la palabra dice que ese espíritu es muy fuerte y el único que lo vence es Jesús. Así que estemos atentos a eso, estemos atentos, así como también predicó Carolina que nos debemos fortalecer en la prueba. Nosotros nos reímos, ¿no? Porque vino la palabra de Dios así, muy fuerte, y justo esa semana nos tocó fortalecernos en la prueba. Uno trae una palabra y el enemigo nos prueba a ver si realmente lo que nosotros predicamos, lo que hacemos es lo que vivimos, ¿no? Como también Pamela habló acerca de enfocarse. ¿Enfocarse en quién? En Cristo. En Cristo. ¿Cuántas veces sacamos la mirada de Cristo, no? Yo recordaba cuando el pueblo de Dios estaba siendo atacado y estaba en la serpiente, que a Moisés le dijo que la vara se transformara en una serpiente y el que miraba a la serpiente iba a ser salvo. ¿Por qué? Porque el pueblo se desenfocó, hermano. Porque perdió la mirada. No se acordó después de haber vivido del maná, de haber sido sustentado en el desierto, de haber pasado por el mar. Se olvidó de ese Dios. Entonces por eso Dios tuvo que hacer esa señal, para que aquellos que habían dejado de creer o habían perdido la fe tengan una nueva oportunidad. Entonces Dios nos ama todo el tiempo nos está dando oportunidad, mientras tengamos vida. Cuando estamos muertos no hay más oportunidad, ¿no? La oportunidad es mientras tengamos vida. Entonces que podamos tener ese corazón dispuesto, no perder el enfoque, como decía Pamela, ¿no? Porque realmente es lo que nos va a conducir por el camino que Dios quiere, hacia su voluntad, ¿no? Así que bueno, que el Señor nos dé la dirección necesaria, que pueda activar su espíritu en nosotros para que podamos confiar y creer en el Señor y que no nos ocurra más, ¿no? Que cualquier viento de duda, lo que venga, sea expulsado por la palabra de Dios. Así que bueno, quería compartir también otro texto que está en San Lucas 18, del versículo 27 al 30. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén, amén. Bueno, acá en este mensaje viene hablando acerca del joven rico, ¿no? Que el Señor le había dicho que deje todo, venda todo y lo siga. Y bueno, el corazón estaba en sus posiciones, por eso habla de que uno debe creer y dejar todo, ¿no? A veces, no ahora, pero en otros años sí he tenido que tomar la decisión de estar en la casa de Dios. Y uno dice: ¿cómo decidir estar en la casa de Dios? Sí, porque muchas veces la vida, y el enemigo es astuto, nos pone reuniones familiares, como nos la ha puesto a mí y a mi esposa, nos pone compromisos fuera de la iglesia. ¿Y cuándo? En el horario de la iglesia. ¿Cuándo hay que reunirse a hacer algo? En el horario de la reunión. Y muchas veces hemos participado y nos hemos perdido la palabra, por más que esté por streaming, por Zoom. Hoy hay mucha tecnología por donde podemos ver la palabra de Dios. Pero nada mejor que estar acá, ¿no? Reunidos, apartados, santificados acá en la casa del Señor. Este lugar es santificado, hermano. Se usa solamente para adorar al Señor. No tiene otro fin y otro motivo. Acá no hacemos fiesta, no hacemos nada. Venimos a adorar a Dios, a buscar la presencia de Dios. Y entonces a veces priorizamos, que no quiere decir que esté mal, no es la familia. Pero si ustedes se ponen a pensar, el diablo es re astuto. Porque el único momento que hoy tenemos fuera de los grupos es los domingos a las 18.
¿Y cuántas veces nos invitan los domingos a las 18 a alguna reunión o algún evento o algo que tenemos que hacer? Y lo que más por ahí pensaba es que a veces ni siquiera el familiar directo, gente que no vemos hace muchos años, que apreciamos, que amamos, nos ponen ese compromiso. Y yo entendí ya hace bastante tiempo que eso no se negocia, ¿no? Porque uno está esperando cansado, luchado, estresado de la semana para venir y recibir una palabra, que la palabra es lo que marca la diferencia en el cristiano. Y por ahí, si ese día no estamos, la perdimos. Por más que la escuchemos después o por streaming, no causa el mismo efecto que estar acá. Porque bien claro dice la palabra que donde hay 2 o 3 en mi nombre. Por eso decía, acá hay más de 2 o 3. Acá somos unos cuantos. Entonces, difícilmente que el Espíritu no se mueva. Ya se está moviendo. Yo veo sus caras y sé que el Señor le está trayendo a memoria lo que ustedes tengan, pero el Espíritu de Dios nos quiere abrir los ojos, hermano. Que nuestra prioridad sea el reino de Dios, porque la palabra dice que buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente, ¿no? Y el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, ¿saben quién es? Jesucristo, hermano. Jesucristo es la justicia de Dios. Él fue quien justificó todos nuestros errores, nuestro pecado en la cruz. Y si no lo buscamos a Él, difícilmente veamos las añadiduras, que es lo menos importante. Nuestro pastor nos enseñó hace un tiempo que la bendición, cuando uno se sujeta a la voluntad de Dios, al reino de Dios, nos sigue, nos persigue a nosotros, no nosotros que andamos buscando la bendición. Entonces, para buscar el reino de Dios, ¿qué debo hacer? Debo estar acá, debo compartir con mis hermanos, debo crecer, debo orar, debo darle tiempo a Dios. Difícilmente, cuando uno no le da el tiempo a Dios, es como cualquier ámbito que nosotros conocemos acá. Una carrera, si uno no le dedica tiempo, no la termina. O tarda más, en vez de tardar 5 años, tarda 7, 8. Una familia, si uno no le dedica el tiempo se va y no puede formar a la familia como uno quiere con la autoridad de Dios. Porque al tiempo hay que dedicarle, a la familia hay que dedicarle tiempo. El tiempo es muy importante. Y Dios nos ayuda a redimir el tiempo, siempre que estemos bajo su voluntad y su gracia, ¿no? Entonces que podamos ser entendidos en esto, que podamos adquirir sabiduría por medio del Espíritu Santo, para ver cuál es nuestra prioridad, ¿no? Porque Dios siempre quiere el bien para nosotros. Y nosotros calculo que también queremos que Dios nos bendiga. Pero no es solo la bendición, sino es crecer, es que podamos ser discípulos, que podamos ser pastores, que podamos ser personas de influencia, aquellos que no nos conocen, que podamos llevar la palabra con autoridad. Y para todo eso, hermanos, se necesita tiempo. Invertir tiempo en el reino de Dios. Y les aseguro que Dios paga bien. Se lo digo por testimonio. Así como nuestro pastor dice que Dios paga bien, Dios paga bien. Así que podamos entender eso de priorizar el reino de Dios y su justicia. Y priorizar el reino no es solo venir a la iglesia, es obedecer, es pedir consejo. Muchas veces, como decía al principio, por ahí no entendemos la palabra o no entendemos cómo actuar. Acá tenemos 2 siervos hermosos que ni siquiera hay que sacar turno, nada. Yo he ido a otra iglesia donde había que sacar fecha para una entrevista para el pastor y yo tenía el problema ya, no en 3 meses o en 2 meses. Acá tenemos los siervos abiertos que a cualquiera nos escuchan. A veces el diablo nos pone como esa timidez o no sé cómo llamarlo, que no, pero me va a atender. Sí, hermano, los pastores lo van a atender. Son personas maduras en Cristo. No solo que son matrimonios de muchos años, sino que son siervos hace muchos años. Tienen mucha experiencia. Y la palabra que por ahí ustedes no entienden o no pueden interpretar, ellos les pueden ayudar tranquilamente. Pero no tengan timidez. Son nuestros siervos, ellos nos aman. Nos aman, creo que lo demuestran todos los domingos, siempre están presentes, no son pastores ausentes. Entonces que tengamos nuestro corazón dispuesto a poder recibir la palabra de Dios, el consejo sabio de ellos, porque todo lo que no entendamos ellos ya lo vivieron, lo han pasado. Y con la palabra de Dios nos pueden dar una guía, una dirección, que por ahí no la estamos encontrando. Entonces tengamos humildad para acercarnos a los pastores y tengamos humildad también para que el Señor nos hable a través de su palabra. Que no vuelva vacía la palabra, ¿no? Si Dios me dice que voy a ser libre, voy a ser libre. No sé cómo, pero sé que voy a ser libre. Así se adquiere la libertad, hermano. El Espíritu siempre está dispuesto a sanarnos, a libertarnos, pero está viendo qué actitud tomamos nosotros. Entonces que podamos tomar esa actitud de querer y hacer.
Así que bueno, vamos a pasar a otro texto que tenía preparado, que es en San Mateo capítulo 8, versículo... No, perdón, ese es el último. En San Marcos 5, 2 y 13. Es Lucas. A Lucas. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Amén. Al instante, ¿no? Qué bendición. ¿Cuántos quieren un milagro así? Amén. ¿Nadie necesita un milagro así? Yo sí, yo necesito un milagro así. ¿Y cuál fue la clave para que el Señor le diga quiero y sea en el instante limpio? No solo la fe, sino que Él se humilló con su rostro en tierra. Reconoció que no era digno. Entonces, a mí este pasaje siempre me habla mucho, ¿no? Porque Él no dijo, Señor, sáname. Miren la humildad que dijo, si quieres. ¿Cuántas veces nosotros le imponemos al Señor que haga esto o aquello? Y realmente no sabemos si es agradable delante de Dios o es su voluntad. Muchas veces. ¿Nadie oró mal alguna vez y le impuso al Señor lo que tenía que hacer? Sí, nos pasa, hermano. Nos pasa por inmadurez, nos pasa por no leer bien la palabra, por no entender la palabra. Entonces, que podamos tener esa humildad de este varón que se humilló, ¿no? Que se humilló, que puso su rostro a tierra, reconociendo que Él era el Rey y el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, que podamos tener esa humildad de reconocerlo al Señor y no digo preguntarle porque el Señor siempre quiere, porque les vuelvo a decir, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no quiere ver a ningún hijo mal o que la esté pasando mal. Pero muchas veces la limitante somos nosotros mismos. Entonces que podamos tener ese carácter de este hombre, ¿no? De humillarnos, de reconocer, de decirle al Señor. Nosotros sabemos que el Señor puede, todos creemos acá que el Señor puede o no, pero que le podamos dar ese lugar, el lugar del rey, ¿no? Un rey es alguien que gobierna, que todos lo adoran, ¿no? Que todos lo veneran, pero a veces no entendemos ese lugar de Jesús o de Dios mismo. Que Dios tiene ese lugar y nosotros tenemos que dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, por Jesucristo. Y si por ahí decimos, ¿y cómo dejamos que nos gobierne? Lo mismo, acá están todas las instrucciones. Este es el manual del usuario del cristiano. Así que el que no lo tiene, nos dice y lo vamos a ayudar de alguna forma. Pero el manual del rey está acá. La otra vez escuchaba en un informe en la televisión que le preguntaban a alguien que está, a un científico, ¿no? Le preguntaban cómo tomaba ciertas decisiones y vieron que la mayoría de los científicos son incrédulos por una cuestión de que ellos creen que todo es por la ciencia. Y era una chica y me asombró la respuesta de la chica. Dice, mirá, yo no creo en Dios, no creo en la existencia de Dios, por lo menos ahora no tengo ninguna cosa como para creer. Sé que hay cosas comprobadas científicamente que dicen la Biblia. Dice, pero el éxito de mis decisiones es porque he leído la Biblia. Entonces le dicen, ¿cómo? ¿No crees en Dios pero lees la Biblia? Claro, ahí hay muchas cosas, dicen los proverbios, en los salmos, que hablan acerca de tomar decisiones. Entonces muchas de las cosas las basé en eso a ver si era cierto, porque científicamente hemos visto evidencia que sí hay cosas que se cumplieron y bueno, dice el éxito de mis decisiones es eso. Y yo me quedé, ¿cómo no cree en Dios si el éxito es aplicar la palabra? Un incrédulo, hermano, un incrédulo aplicó la palabra y le fue bien. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a Jesús? ¿Cuánto más nosotros? Si un incrédulo lo pudo hacer posible y pudo testificar sin creer porque dijo que no creía, ¿cuánto más nosotros, hermano, que tenemos la verdad disponible? Entonces que podamos meditar en esa palabra, ¿no? Y ser humildes porque Dios nos va a exaltar, dice la palabra. Al humilde Dios lo exalta. Así que bueno, ahora sí vamos a pasar a otro texto.
en San Lucas 5, 12 y 13. Mateo, es el último. Ese leímos recién, Mateo, ¿no? 8, San Mateo 26 8, al 20. Ahí está. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Ahí está hablando del pasaje cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos, ¿no? Jesús venía de hacer milagros y quería descansar y quería pasar al otro lado, ¿no? Para poder descansar con sus discípulos. Y a mí me llama la atención porque en este caso es con los suyos. No es con ningún inconverso ni ningún incrédulo, nada, es con los discípulos. Entonces dice que mientras Jesús estaba durmiendo vino una gran tormenta, ¿no? Y yo a veces medito la palabra y digo, gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice, bienaventurado aquellos que creyeron sin ver, que somos nosotros, hermanos. Amén. Ellos estaban con Jesús y miren cómo no pudieron dimensionar de que el dueño de todo, el creador, el Hijo de Dios, estaba con ellos y tuvieron miedo. Y Jesús estaba durmiendo. Para Jesús era natural dormir. Si estaba Jesús, ¿qué podía pasar? Y bueno, en vez de... Muchas veces nos pasa eso, ¿no? En nuestra vida, que por ahí viene una tormenta, estamos orando, estamos con confianza en Dios, pero también dudamos. Así como dudaron los discípulos, ¿no? Que lo fueron a despertar. Imagínense, ¿no? A mí me van a despertar de las 7, hermanos, y no pongo mi mejor cara, la verdad, no le voy a mentir. No me agrada, pero digo, si Jesús estaba cansado de todo ese trajín que hizo de hacer milagros, de bendecir a las personas, y solo se tiró a recostar en el momento que podía, porque la palabra también dice que una vez que ellos descendieron, era tanta la multitud que Jesús se compadeció y siguió haciendo milagros y sanidades. Entonces fue el único momento que tuvo para descansar. Y se levanta esta tormenta y los que Dios había elegido dudaron. Y claro, que Jesús se levantó serio y hombre de poca fe. Es que duro, ¿no? Qué difícil que Dios nos diga así, estando el Señor ahí. ¿Y qué hizo el Señor con toda autoridad que el Padre le dio? Calla y enmudece. Y la tormenta cesó, hermano. La palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es revelada para que nosotros podamos creer, confiar. Entonces, que podamos tener el corazón dispuesto para que Dios pueda hacer la obra, pueda hacer el milagro, pueda hacer la diferencia. Porque Dios siempre quiere hacer la diferencia en nosotros. Nos eligió, hermano, antes que nazcamos, antes que el mundo fuese predestinado. Dice la palabra que Dios ya nos había elegido y nos dio nombre, ¿no? Entonces que podamos tener el corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aunque a veces vienen las dudas, el enemigo nos quiere sembrar todo lo negativo, pero la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios es infalible, hermanos. Nosotros tenemos muchas fallas, pero Dios se glorifica en medio de nuestras fallas. Aunque usted no lo crea, Dios se glorifica en medio de nuestras fallas. Cuando uno le da el corazón y dice, Señor, no puedo más. Toma el control vos. Este barco dirigilo vos. Y sí, Dios hace la diferencia. Se lo digo por testimonio. Porque muchas de las personas que nos conocen a mí y a mi esposa no dan 2 pesos que nosotros nos íbamos a casar. Muchas de las personas que nos conocen cuando les dijimos que nos íbamos a casar, nos decían bien, pero uno se daba cuenta que no era que estaban contentos o pensaban estos dos que van a hacer. Y Dios se glorificó, porque no solo que nos casamos y tras el casamiento viene una bendición que no se puede explicar, porque viene el respaldo de Dios. Cuando uno se ordena con Dios, ahí es donde viene el respaldo del Espíritu Santo, por la obediencia a Cristo, por la obediencia a la palabra de Dios, al mandato. Entonces cuando uno toma las decisiones en Cristo, acertadas, confía, cree y espera en Dios, porque no es solo creer, hay que esperar también. Hay tiempos que no, que Dios decide darnos cosas ya, y hay tiempos que Dios nos da las cosas cuando realmente las necesitamos, no cuando nosotros queremos. Entonces que podamos entender que el proceso de Dios es de bendición para nosotros, pero principalmente que podamos tener la humildad, ¿no? La humildad de corazón,
de poder creerle a Dios, de poder esperar en Él y de confiar sobre todo en Jesús, porque muchas veces tenemos la palabra, creemos, pero no confiamos. ¿Por qué no confiamos? Porque ya con la mente estamos diciendo, no, pero esto va a pasar, y no, pero si yo vengo hace tantos años con esto. Entonces no hay confianza. Uno cree, pero no hay confianza, y si no hay confianza, ¿cómo va a orar Dios? Si nosotros mismos no le estamos dando el lugar a Dios. Que podamos entender, hermano, que es importante confiar en Dios y esperar, y esperar. Y ese esperar es más lindo y más agradable cuando uno está acá reunido en la presencia de Dios con los santos. ¿Por qué? Porque un santo no le va a venir a tirar malas como en el mundo. No va a decir, che, vos siempre igual, no. Un cristiano le va a decir, che, gloria a Dios, te veo re bien. Vamos a orar por vos. En el mundo no pasa eso, hermano, pasa acá en la casa de Dios nomás. En la presencia de Dios, donde están los santos. Por eso es importante que nosotros estemos. Más allá que podemos verlo por streaming, más allá que podemos ver la prédica en YouTube. Es importante que estemos acá, porque Dios está acá, está en nuestros corazones, está en todo lugar. Pero acá, como somos más de 2 o 3, Dios empieza a manifestar, empieza a derramar su gloria, su gracia. Por eso no entendemos muchas veces cómo venimos de una forma y nos vamos de otra, porque el Espíritu de Dios nos da gozo, nos da alegría, nos da la victoria, nos da salvación, nos da fe, nos aumenta la fe. Entonces que podamos entender que ante todo tenemos que tener humildad y sobre todo tenemos que tener la palabra y la oración. Nunca la palabra va a ir sola sin la oración, porque cuando nosotros leemos y creemos, con la oración confesamos y hablamos lo que Dios nos dijo. Entonces ahí le damos todo el poder a Dios, toda la autoridad a Dios. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, lo que Dios tenía en mi corazón. Y bueno, ahora los invito a ponerse de pie. Vamos a adorar al Señor.